Mucha gente se involucra con tantas cosas en la vida mientras deja a la familia e hijos en un segundo plano. Después vienen las consecuencias. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Amigos, aquí estamos con una nueva edición de Misión 66. Te saluda Kimberly Yepes y junto a David Silva y Johnny Pérez nos embarcaremos en otra aventura. Y nos centraremos en el capítulo 14 del primer libro de Samuel en la Biblia para hablar sobre el tema La hora del pánico. ¡Wow! ¡Qué tema este, eh! Yo había escuchado de la hora loca, pero no la hora del pánico. No, estas dos no tienen relación. En este recorrido descubriremos de dónde viene el poder de un gran líder, Kimberly. Escucha bien, el líder que ejercita el poder con honra trabajará partiendo de adentro hacia afuera, empezando por sí mismo. Sí, y es ahí donde comienza la dificultad. Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Te parece, Johnny? Por supuesto. Nuestro tema será impresionante, especial. La hora del pánico. Y lo hemos titulado así porque estaremos hablando de un líder impulsivo. ¿Será posible tener un líder así? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Y es que tan impulsivo es Saúl, el rey de Israel, que se vuelve imposible convivir con él. Vamos a seguir entonces observando lo que ocurre en este capítulo de las Sagradas Escrituras. El final del capítulo 13 habla un poco sobre la situación de Israel ante la potencia de los filisteos. Nota cuán interesante es esta observación que el versículo 19 trae cuando dice que... Sí, Johnny, leo. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Toda la metalurgia era de los filisteos. Israel todavía estaba en la transición, saliendo de la edad del bronce. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su azadón, su hacha o su hoz. El precio es un poco elevado. Parece que la inflación también afectaba a la gente en esos tiempos. Sí, David. Dice que por las rejas de arado y los azadones pagaban casi 8 gramos de plata y 3 gramos más por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Esa era la situación en esa época, en la que se intensifica la confrontación y conflicto con los filisteos. Ante tal situación, veremos lo que pasará en la escena que aparece en el capítulo 14. Dice el texto en la Reina Valera contemporánea. ¿Puedes leerlo, Kimberly? Sí, dice que Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: «Ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos». Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabaa, acompañado de unos 600 hombres. Y el efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos, pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había 2 peñascos agudos, conocidos como Bosés y Cené. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos». Y él dice lo siguiente. Sí, nos dice el texto. Su escudero le respondió: «Haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo». Y Jonatán le dijo: «Acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos». Y el texto dice que salieron entonces de su escondite,
para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos al verlos dijeron: «Miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos». Y desde la guarnición les gritaron: «Vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa». Entonces Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel». Y describe aquí: subió Jonatán trepando con manos y pies y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos, a los que caían delante de él. Su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres, en un espacio muy reducido. Entonces empezamos a ver aquí en este escenario algunas cosas que merecen una atención especial. En primer lugar, observaremos que la batalla contra los filisteos permanece y que Saúl, ese rey impulsivo, sin mucha dirección, ya aparece aquí como alguien que tiene cierta ruptura con su propio hijo. El hijo de Saúl, Jonatán, decide acercarse peligrosamente al ejército de los filisteos en una especie de iniciativa particular sin que su padre lo supiera. Eso es muy interesante, y el texto bíblico sigue adelante y nos dice: entonces el pánico se apoderó de todo el campamento en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo, y el pánico aumentó porque hubo un temblor en la tierra. Desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: «Pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue». Así que se pusieron manos a la obra y al pasar revista se dieron cuenta de que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios». En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel, y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «Espera, no la traigas». Esa frase, «espera, no la traigas», en hebreo significa literalmente «retira tu mano». ¿No es interesante que Saúl ya había perdido el reinado por su actitud impulsiva e irresponsable, y continúa con la idea de seguir la guerra? Y no solo eso, también pensó en traer el arca con la finalidad de buscar la protección de Dios. Y cuando la estampida y el tumulto se adueñan de la situación, en ese mismo momento Saúl dice: «Déjalo, da igual, no hace falta traer el arca». Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Es decir, no importa tanto, trae el arca, deja el arca, haz lo que quieras con ella, da igual. Y entonces encontraron a los filisteos, que fueron en realidad conmovidos por el propio Señor, hiriéndose los unos a los otros en un desorden total. La cosa entonces se queda bastante tranquila en este nuevo escenario. Sí, porque los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín, cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. Y sigue diciendo: «La batalla llegó hasta Bet-Aven, y así salvó el Señor al pueblo de Israel». Dios dio la victoria a Israel, aunque Israel no tuviera posibilidades de obtenerla con sus propias fuerzas. Impresionante, Johnny. Vemos aquí que ese día los israelitas se vieron en aprietos. Sí, tenían mucha hambre. Imagínate el escenario. Estaban luchando, muy cansados y exhaustos después de tanta lucha y batalla. Saúl, su líder, había impuesto un juramento al ejército. Él dijo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. Así que nadie había comido nada. Pero en cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Aquella miel que corría, bonita, brillante, deliciosa, pero todo el mundo estaba allí muriendo de hambre sin poder tocarla. Tenían miedo a la maldición. Ahora sucede lo que en las películas llamamos un momento crucial. Como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Literalmente sus ojos brillaron. Entonces él fue avisado: «Mira, tu padre determinó que nadie podría comer». Hubo un juramento. Él dijo: «Maldito sea todo el que hoy tome alimento».
Por eso el pueblo desfallece de hambre. ¡Qué triste! Vemos que Saúl, que no sabe lidiar con lo sagrado, que no tiene una buena relación con su hijo, que vence una batalla por el pánico que Dios les dio a los filisteos, lo vemos ahora metiendo a todo el pueblo en una condición de pánico por su pésima decisión. Cierto. Pero Jonatán le respondió al soldado: Mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Así que el propio hijo se pone en contra de la actitud del padre y vemos aquí un problema por la actitud extrema, desequilibrada e impulsiva del rey Saúl. Entonces la victoria se establece y ellos lo celebran. ¿Qué ocurre a continuación, Johnny? Bueno, como los soldados estaban exhaustos, dice el versículo 32, que el pueblo se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron, y los comieron con sangre y todo. Pero entonces Saúl fue avisado, se enfadó y dijo: Todos ustedes son unos pecadores. Rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo: Sepárense y mézclense entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las desgüellen y puedan comer carne sin sangre y así no ofendan al Señor. Se volvió un gran lío por falta de dirección, por la actitud radical y la falta de orientación para el propio pueblo. ¡Qué locura! Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo: Esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Y aquí viene otra vez don Impulsivo. No creo que haya tenido tiempo de pensar después de todo lo ocurrido con el pueblo. Me temo que no, porque sus hombres le dijeron: Haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo: Antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor: ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel? Y lo que ocurrió fue que el Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó: Díganme quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad, porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó: Ustedes quédense de un lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Entonces ellos una vez más respondieron: Haz lo que te parezca mejor. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara, porque él quería saber con exactitud quién había desobedecido a su juramento. Él sabía que había ocurrido un pecado en medio del pueblo y ninguno le informó nada. Nadie le avisó, nadie delató a Jonatán, mostrando la fragilidad del liderazgo de Saúl. Esto se está poniendo candente de nuevo. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl habla directamente con su hijo y le reclama que diga la verdad. Y Jonatán le dijo: Es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano. ¿Y por eso tengo que morir? Y Saúl de manera impulsiva exclama: Que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Fíjate qué palabra fuerte. ¡Wow! ¡Qué situación tan tensa! El padre decidiendo la muerte de su hijo a pesar de su equivocación. Pero los soldados salen a defender a Jonatán y dicen: ¿Tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. Así que los hombres salen a defender a Jonatán y él no muere. La palabra de Saúl quedó por los suelos. Lo que él dijo no tiene ningún valor. Y este episodio de la lucha de Saúl contra los filisteos termina. Y el texto bíblico del capítulo 14 termina diciendo que, mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por lo tanto, mi querido amigo,
es bueno que no entres en pánico. Pero la verdad es que Dios, a través de un terremoto y por el pánico que les había hecho sentir, dispersó y venció a los filisteos a favor de Israel. Lo cierto es que el liderazgo de Saúl traía inseguridad. Él era un líder impulsivo, no sabía lidiar con su propia familia, no tenía una actitud correcta, era extremista y radical en determinados momentos y de hecho causó gran pánico y temor en el propio pueblo de Israel. Pues bien, las lecciones de ese liderazgo inadecuado ciertamente deben permanecer en nuestra mente para nuestro propio beneficio. ¿Qué piensas tú? ¿Has conocido algún líder como Saúl? ¿Quién es el líder que más admiras? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y déjanos tus comentarios. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estamos en Misión 66 y hoy nuestro tema es la hora del pánico. Y ahora llega el momento para las preguntas. Pero que no cunda el pánico. Recorrimos el capítulo 14 del primer libro de Samuel y nuestra primera pregunta viene de Cecilia desde Ecuador. ¿Por qué Dios no responde a Saúl? ¿Y por qué entonces va y bendice la iniciativa de su hijo Jonatán? Buena pregunta, Cecilia. Gracias por tomarte el tiempo para escribirnos. Cuando leemos el texto, de pronto descubrimos que Saúl no depende demasiado de Dios. Ya terminamos de ver aquí que Samuel profetizó que el reinado de Saúl no prosperaría, no avanzaría. Y mirando aquí en el capítulo 14, descubriremos algunas cosas todavía más extrañas. Por ejemplo, es interesante que llevara el efod, que era una vestimenta del sacerdote. Y el efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, que es hijo de Finés, que estaba vinculado a la familia de Elí. Cierto, y ellos ya habían sido rechazados por el Señor. Así que la manera en la que Saúl conduce las cosas, su colaboración sacerdotal, en realidad no es nada que pueda, digamos, apuntar en nada a su favor. Después Saúl ordena que venga el arca de Dios. Y en el versículo 10, cuando el tumulto en el campamento filisteo empieza, él dice, ya no hace falta. Aquí hay incluso una diferencia en las traducciones. En el hebreo dice literalmente, retira tu mano, es decir, detente. Para que eso quede claro, la NBI traduce como no lo hagas. Es decir, él trata el arca del Señor con mucha falta de respeto, con absoluta superficialidad. Tienes razón, así que Saúl no es una persona que busque a Dios con sinceridad para escuchar su orientación. Y es interesante que hay un contraste aquí. Mientras Saúl es un rey de quien se esperan muchas cosas, vemos, sin embargo, una iniciativa valiente de Jonatán que presenta una petición a Dios. Si es así, si Dios está con nosotros, los filisteos reaccionarán de la siguiente manera. Así que lo que ocurre es que Saúl muestra una actitud muy independiente de Dios. Él usa lo que es sagrado para sus propios intereses sin ningún respeto. Pero como superstición también, ¿no te parece? Sí, básicamente. Pero también es una superstición incluso mal elaborada, y solo para esos momentos cuando les hace falta para luego decir, vaya, ahora ya no es posible. Tenemos prisa, dejémoslo para después. Así que ni siquiera confía demasiado en la superstición. Es una cosa realmente confusa. Este Saúl es realmente un hombre impulsivo, mientras que Jonatán no lo es. Él tiene una actitud de dependencia de Dios. Por tanto, creo que la gran diferencia está ahí. Ahora, lo extraordinario de este texto, de toda esta historia, el hecho que llama la atención es el milagro de la salvación. Dios da la victoria de una manera, digamos, tan fantástica para Saúl. Una persona desobediente, una persona desenfocada. ¿Cómo es esto posible, Johnny? Ya ves, es interesante observar que no les era posible a los israelitas vencer a los filisteos. No tenían cómo.
Era prácticamente imposible. Es como si un equipo de fútbol que juega en una división regional le intenta ganar a un equipo de primera división en su campo, en su cancha. Podría pasar, pero sería pero que muy raro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, diríamos en estos tiempos que los filisteos son los que dominan la tecnología. De hecho, los hebreos necesitan afilar sus herramientas con ellos. Así que Dios, como ocurre otras veces, hace la intervención especial y sobrenatural y provoca un pequeño terremoto. Un pánico cae sobre los filisteos y la batalla es vencida por la acción divina. Y lo que esto nos deja bastante claro en nuestra mente es que Dios lo hace en función de su misericordia. El problema es que mucha gente piensa que solamente cuando las personas lo hacen todo correctamente es que Dios les da un premio. Pero si Dios actuara así, seríamos todos fulminados. Dios le da una nueva oportunidad a Saúl. Él podría haber dicho, acabaré ahora mismo con este hombre. Pero él todavía tiene oportunidades para reaccionar en ese proceso, y a pesar de Saúl, Dios todavía da victoria a Israel una vez más, mostrando lo que es más singular en su postura, su misericordia que no tiene fin. De acuerdo. Ahora el libro de Samuel, el primer libro, muestra un hecho curioso. Primero Elí y sus hijos, luego Samuel y sus hijos. Como vemos, no hace mucho. Y ahora Saúl y su hijo, Jonatán. Parece que no se entienden, parece que tienen una visión del mundo y de la espiritualidad completamente diferente. ¿Qué problema existe, Johnny, entre ellos? Tienes razón otra vez, David. Eso nos revela una realidad, que es la de que no siempre los padres y los hijos se van a entender, especialmente si no tenemos un buen liderazgo en la familia. Y aquí esa confusión existe. Saúl hace tonterías, es radical e impulsivo. Él toma actitudes extremas y eso genera un hijo desconfiado. Ese hijo no confía en él, lo critica públicamente y él hace promesas absurdas contra su propio hijo que después no se terminan cumpliendo. El juramento se queda a medio camino y la situación se sale de las manos. Hay varios casos en la Biblia de padres malos que tuvieron hijos buenos y de padres buenos que tuvieron hijos malos. Aquí vemos que Saúl está, como dijiste, bastante desenfocado y lo está cada vez más. Y Jonatán no confronta a su padre directamente. Eso nos debe llevar a pensar seriamente en cuidar bien de la familia. Mucha gente se involucra con tantas cosas en la vida mientras deja la familia e hijos en un segundo plano. Después vienen las consecuencias. Complicado, ¿no es así? Aunque seas un rey ungido por el Señor, si haces tonterías en casa, pues claro, las cosas no funcionarán correctamente. Mis compañeros de viaje, sigamos la conversación en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic a nuestras publicaciones y compártelas. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Hoy, en nuestra Misión 66, has participado con nosotros de la batalla. Hablamos de la hora del pánico. Menos mal que no estás bajo el comando de Saúl. Aquí en Misión 66, Saúl es solo el motivo de nuestra observación. Él no está aquí para orientarte. ¡Qué bien! ¿Y qué aplicación para la vida nos podemos llevar hoy, Johnny? Bueno, que el liderazgo empieza cuando somos liderados primero por Dios. Mucha gente quiere enseñar en la vida. Solo es posible enseñar si eres enseñable, si escuchas y aprendes. Mucha gente quiere conducir, pero es imposible conducir correctamente sin humildad. Saúl no tenía la posibilidad de ser un buen rey, ni tenía un buen liderazgo porque no aceptaba el liderazgo de Dios en su vida. La gran verdad es que tú que me escuchas eres un líder. Puedes serlo en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en tu grupo, entre tus amigos, en el vecindario. De alguna manera, en algún ambiente, debes ejercer algún liderazgo. Recuerda, no es posible actuar correctamente. No es posible tener paciencia y sabiduría si no permitimos que Dios sea el líder de nuestra vida. No te olvides de esa lección.
Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. No olvides unirte a nuestro canal de WhatsApp. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.